El capitán Beltar presionó su mano de 3 dedos contra la fría pared metálica de su nave y sintió la vibración de los sistemas averiados que recorrían el casco. La Cepra 9 había sido su hogar durante 6 meses mientras dirigía el cuerpo científico Hegemony en lo que debería haber sido una simple misión de reconocimiento en los territorios del borde exterior. Ahora, la nave de investigación flotaba indefensa en la oscuridad infinita entre sistemas estelares, con el casco desgarrado como una flor de metal floreciendo en el espacio. El asteroide había surgido de la nada. Sus sensores deberían haberlo detectado horas antes del impacto, pero algo en su composición lo hizo invisible hasta el último segundo. La colisión atravesó 3 cubiertas y expulsó la mayor parte de su atmósfera al vacío. Los mamparos de emergencia sellaron la brecha, pero no antes de que perdieran la mitad de su capacidad de soporte vital y a 2 tripulantes que habían estado trabajando en las secciones dañadas. Beltar miró a su tripulación restante a su alrededor, en el estrecho puente. El navegante Tresach se encorvó sobre su consola dañada, intentando trazar un rumbo hacia el puesto de avanzada aliado más cercano. Su piel azul escamosa palideció por el estrés, y sus branquias se agitaron rápidamente mientras trabajaba. El ingeniero jefe Cisara estaba de pie junto a la pantalla principal, mostrando los sistemas de su nave. La mayoría de los indicadores brillaban con furia en rojo y amarillo. Las pocas luces verdes que quedaban parecían burlarse de la situación. La oficial de comunicaciones letana se giró desde su puesto con la desesperación escrita en sus alargados rasgos. Sus grandes ojos negros reflejaban la luz de emergencia mientras hablaba en el melódico idioma de su especie. El traductor universal al oído de Beltar convirtió sus palabras en lenguaje hegemónico estándar. Capitán, la baliza de emergencia funciona, pero nuestro alcance de transmisión es muy limitado. La nave patrullera hegemónica más cercana está a 18 horas de distancia a máxima velocidad. Beltar sintió que se le encogía el corazón. Les quedaban quizás 4 horas de aire respirable para los 12 tripulantes supervivientes. Los sistemas de reciclaje funcionaban a 1/4 de su capacidad y no podían mantener el ritmo de su consumo de oxígeno. Incluso si redujeran su actividad al mínimo, quedarían inconscientes por envenenamiento por dióxido de carbono mucho antes de que llegara la ayuda. El capitán del Cepra 9 había servido en la flota de la hegemonía durante 30 años estándar. Había comandado naves a través de tormentas de iones y anomalías cósmicas. Había negociado el primer contacto con especies hostiles y sobrevivido a 3 guerras diferentes. Pero nunca se había enfrentado a una situación tan desesperada. Las matemáticas eran simples y brutales. Morirían antes de que llegara el rescate. Tresach levantó la vista de su consola de navegación. Capitán, he confirmado nuestra posición. Estamos en la zona neutral entre el espacio de Hegemony y el territorio reclamado por los humanos. El puesto avanzado humano más cercano está aproximadamente a 20 horas luz de distancia. La mención de los humanos provocó que varios miembros de la tripulación emitieran sonidos desdeñosos. La especie humana había logrado viajar más rápido que la luz hace solo 50 años estándar. Su tecnología era primitiva en comparación con la mayoría de las civilizaciones galácticas. Sus naves eran rudimentarias naves de fusión que apenas podían alcanzar 12 veces la velocidad de la luz. La mayoría de los ciudadanos de la hegemonía los consideraban poco más que una especie salvaje avanzada que había logrado el vuelo espacial por pura suerte, en lugar de por inteligencia. El Consejo Galáctico había concedido a los humanos un pequeño territorio en lo que la mayoría de las especies consideraba un espacio sin valor. Sus mundos eran en su mayoría planetas cubiertos de agua con una gravedad incómoda y una composición atmosférica extraña. Pocas especies querían visitar el espacio humano, y menos aún los tomaban en serio como una amenaza potencial o un aliado. Simplemente eran demasiado atrasados para importar en la política galáctica. Beltar nunca se había encontrado personalmente con un humano, pero había leído los informes de inteligencia. Se les describía como agresivos e impredecibles. Su sociedad estaba fragmentada en múltiples naciones que competían incluso después de lograr el vuelo espacial. Luchaban entre sí por recursos y territorio, incluso mientras intentaban explorar la galaxia. La mayoría de las especies civilizadas los veían como niños peligrosos que jugaban con armas que no entendían. Pero al observar las lecturas de soporte vital que fallaban, se dio cuenta de que sus opiniones sobre la civilización humana podrían ser irrelevantes. Eran la única fuente posible de ayuda a su alcance. Incluso si las naves humanas fueran lentas y primitivas, podrían proporcionar asistencia básica de soporte vital hasta que llegaran las naves de rescate de la hegemonía adecuada. Litana, amplíe nuestra señal de socorro para incluir todas las frecuencias de emergencia, incluidas las bandas de radio primitivas utilizadas por las naves humanas. La tripulación de Beltar se giró para mirarlo con sorpresa. Conozco los protocolos sobre el contacto con especies primitivas, pero nuestra situación ha ido más allá de las consideraciones diplomáticas normales.
La oficial de comunicaciones dudó un momento y luego comenzó a trabajar en su consola. Capitán, estoy configurando una transmisión de emergencia de amplio espectro. La señal alcanzará aproximadamente 15 horas luz. URSS en todas direcciones. Si alguna nave humana opera en esta región, debería recibir nuestro mensaje. TAR se recompuso y activó el sistema de comunicación de toda la nave. Su tripulación necesitaba comprender lo que estaba a punto de hacer. Todos, aquí el capitán. Nuestra situación es crítica y los protocolos de rescate estándar no nos llegarán a tiempo. Autorizo el contacto con cualquier nave disponible, incluyendo aquellas operadas por especies primitivas. Tenemos familias y deberes que nos exigen sobrevivir a esta crisis, cueste lo que cueste. Asintió Aletana, quien abrió el canal de emergencia. Feltar habló con claridad por el transmisor, sabiendo que sus palabras podrían ser el último acto oficial de su mando. Mayday, Mayday. Aquí la nave Igemani Sapira 9. Hemos sufrido una catastrófica ruptura del casco y un fallo del soporte vital. 12 personas a bordo. Posición actual transmitida con este mensaje. Oxígeno restante aproximadamente 4 horas. Cualquier nave que reciba esta transmisión, por favor, responda. Necesitamos asistencia inmediata. El mensaje se repetía automáticamente cada 30 segundos mientras se propagaba por el espacio a la velocidad de la luz. Beltar se acomodó en su silla de mando e intentó proyectar tranquilidad y confianza a su tripulación. Mentalmente, calculaba y recalculaba sus menguantes posibilidades de supervivencia. Incluso si una nave humana recibiera su mensaje y respondiera de inmediato, sus primitivas naves no podrían alcanzarlos a tiempo. El puente quedó en silencio, salvo por el ritmo constante de los sistemas que fallaban y el suave pitido de la baliza de socorro. Todos comprendieron que habían hecho todo lo posible. Ahora solo les quedaba esperar y desear que alguien en algún lugar del vasto vacío del espacio estuviera escuchando y fuera capaz de ayudarlos. Beltar cerró los ojos y pensó en su familia en el mundo natal de la hegemonía. Su compañera y sus descendientes recibirían la notificación de su muerte junto con el informe oficial del fracaso de la misión. Sabrían que murió cumpliendo con su deber al servicio del avance del conocimiento galáctico. Era un pequeño consuelo, pero mejor que ningún legado. El capitán del Cepra 9 abrió los ojos y observó las estrellas a través de las ventanas del puente. En algún lugar, en la oscuridad, otras naves se movían entre mundos transportando carga, pasajeros y sueños de un futuro mejor. Se preguntó si alguna de ellas escucharía su desesperada llamada de auxilio antes de que fuera demasiado tarde. La oficial de comunicaciones Lisa Chan estaba sentada en su puesto a bordo del UNS Defiance, realizando su barrido rutinario de frecuencias de emergencia cuando la transmisión alienígena llegó a través de sus auriculares. El mensaje era débil y distorsionado por la distancia, pero su entrenamiento reconoció de inmediato el patrón universal de socorro que usaban todas las especies de naves espaciales. Ajustó su equipo y pasó la señal por los protocolos de traducción informática mientras su corazón latía con fuerza de emoción y preocupación. El UNS Defiance era un crucero pesado de la Armada Espacial de las Naciones Unidas que patrullaba los confines del territorio humano. El capitán Jaque Morrison comandaba una tripulación de 200 hombres a bordo de la enorme nave de guerra que se extendía casi 1 kilómetro de proa a popa. La nave contaba con suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna y sistemas defensivos que podían resistir impactos directos de armas nucleares. Pero hoy, el Defiance realizaba una misión de patrullaje pacífica, revisando las rutas marítimas y monitoreando el tráfico espacial en las regiones fronterizas. Lisa verificó rápidamente que la llamada de socorro era genuina y no una prueba o ejercicio. El lenguaje, los patrones y las especificaciones técnicas del mensaje no coincidían con ninguna nave o colonia humana. Definitivamente era de origen extraterrestre y representaba el primer contacto con una especie desconocida. Respiró hondo y activó el intercomunicador con la sala de espera del capitán, donde Morrison revisaba los informes de suministros y los horarios de la tripulación. Capitán, recibimos una llamada de socorro en frecuencias de emergencia. Señor, no proviene de ninguna nave humana. La computadora confirma el origen extraterrestre con gran certeza. Lisa intentó mantener la voz firme, pero no pudo ocultar su emoción por formar parte de lo que podría ser el momento más importante de la historia de la humanidad. El capitán Jaque Morrison dejó caer su taza de café y salió corriendo de su sala de espera al puente. A sus 40 años y 5 años, había comandado el Defiance durante 7 años y nunca se había encontrado con nada más exótico que contrabandistas y piratas. La posibilidad de contacto extraterrestre siempre había existido, pero la mayoría de los expertos creían que los humanos harían el primer contacto cerca de la Tierra o en los sistemas centrales en lugar de aquí, en los territorios fronterizos. Morrison se acomodó en su silla de mando y miró a su tripulación del puente.
Estos hombres y mujeres se habían entrenado para este momento, pero ninguno de ellos había esperado que sucediera durante una patrulla de rutina. La directora científica, DRA. Ellen Roberts, ya estaba en su puesto realizando un análisis detallado de la señal alienígena. El oficial de navegación Tony Cruz revisó sus instrumentos para determinar la ubicación de la fuente de la transmisión. Dottore Roberts. ¿Qué sabemos de esta señal? Morrison habló con calma, pero su mente repasaba a toda velocidad los protocolos de primer contacto y los procedimientos de emergencia. Las Naciones Unidas habían establecido directrices detalladas para los encuentros extraterrestres, pero la mayoría de esos planes asumían que el contacto ocurriría cerca de la Tierra, con tiempo de sobra para consultar con expertos y funcionarios gubernamentales. La DRA. Roberts levantó la vista de su consola con una emoción apenas contenida. Su formación científica estaba en conflicto con su curiosidad humana sobre lo que este momento podría significar para el futuro de ambas especies. Capitán, la señal es definitivamente artificial y muestra tecnología de comunicación sofisticada. La designación de la nave parece ser Cepra 9 y afirman tener 12 personas a bordo. El software de traducción indica que han sufrido daños graves y solicitan asistencia inmediata. Morrison asintió y se volvió hacia su oficial de navegación. Tripulaciones. ¿Cuál es su posición y cuánto tiempo nos tomaría alcanzarlos a máxima potencia? El capitán ya estaba haciendo cálculos mentales sobre el consumo de combustible y el tiempo de viaje, pero necesitaba cifras precisas antes de tomar una decisión. Tony Cruz trabajaba rápidamente en su consola mientras el resto de la tripulación del puente esperaba en tenso silencio. Señor, la transmisión se originó aproximadamente a 14 horas luz de nuestra posición actual. A máxima potencia, usando nuestro motor cuántico, podríamos alcanzarlos en 6 horas. Eso requeriría forzar nuestros motores más allá de los parámetros de seguridad normales. Pero el jefe Walls dice que el motor puede con ello. Morrison no dudó ni un segundo. Todos los humanos en el espacio conocían la regla absoluta sobre las llamadas de socorro. Cuando alguien moría en el vacío, lo ayudaba sin importar su nacionalidad, ideología política o coste personal. El hecho de que se tratara de extraterrestres complejizaba la situación, pero no alteraba la obligación moral fundamental. Fijar rumbo inmediatamente hacia la fuente de esa transmisión. Máxima potencia autorizada. Todos los departamentos, preparados para operaciones de rescate de emergencia. La tripulación del puente entró en acción con eficiencia demostrada. Tony Cruz trazó el rumbo más rápido hacia la nave alienígena mientras el Dr. Roberts comenzaba a analizar qué podría necesitar para el primer contacto con una especie desconocida. Lisa Chan trabajaba en el establecimiento de protocolos de comunicación que pudieran funcionar con tecnología alienígena. Todos comprendieron que estaban a punto de hacer historia. Morrison activó el intercomunicador de la nave para dirigirse a su tripulación. A todos, les habla el capitán. Hemos recibido una llamada de socorro de una nave extraterrestre a aproximadamente 14 horas de distancia. Estamos respondiendo de inmediato según los protocolos de rescate estándar. Todos los departamentos deben prepararse para situaciones de primer contacto y posibles operaciones de rescate que involucren fisiología alienígena desconocida. Esto no es un simulacro. Estamos a punto de conocer a otra especie inteligente por primera vez en la historia de la humanidad. La jefa de ingeniería, Betty Walls, recibió las órdenes de Morrison e inmediatamente comenzó a impulsar el motor cuántico más allá de sus límites operativos normales. Los enormes motores que impulsaban la Defiance podían doblar el espacio y el tiempo para alcanzar velocidades superiores a la de la luz, pero no estaban diseñados para la alta velocidad sostenida que este rescate requeriría. Ella y su equipo trabajaron frenéticamente para monitorear los niveles de temperatura y el flujo de energía mientras la nave aceleraba a casi 30 veces la velocidad de la luz. En la enfermería, el Dr. Paul García preparó sus instalaciones para pacientes con biología completamente desconocida. El entrenamiento médico humano incluía xenobiología básica, pero la mayor parte era teórica, ya que nadie había tratado jamás a un paciente extraterrestre real. Reunió todo el equipo de emergencia que pudiera ser útil e intentó prepararse mentalmente para lidiar con lesiones y una fisiología que podrían ser completamente diferentes a cualquier experiencia humana. La jefa de seguridad, María Santos, organizó a sus equipos para posibles operaciones de abordaje y control de multitudes si la nave alienígena requería evacuación. No tenía ni idea de qué esperar del primer contacto, pero su trabajo consistía en estar preparada para cualquier situación que pudiera surgir. Sus marines revisaron su equipo y los procedimientos para operar en entornos desconocidos. Lisa Chan continuó monitoreando la llamada de socorro alienígena mientras preparaba un mensaje de respuesta.
Debía asumir que los extraterrestres podían recibir y comprender las transmisiones humanas, incluso si su tecnología era diferente. Tras obtener la aprobación del capitán Morrison, envió el primer mensaje de la humanidad a otra especie inteligente. La nave alienígena Zepa-9. Les habla el capitán Jake Morrison de la nave espacial Defiance de las Naciones Unidas. Hemos recibido su llamada de socorro y estamos respondiendo a su posición. El tiempo estimado de llegada es de 6 horas. Mantenga la posición y mantenga el soporte vital. La ayuda está en camino. Repito, estamos en camino para asistirle. El mensaje se transmitió a través del espacio, transmitiendo el compromiso de la humanidad de ayudar a cualquier persona que lo necesite, sin importar su origen o especie. El capitán miró su consola de comunicaciones con total incredulidad, mientras la respuesta humana se escuchó por los altavoces del puente por tercera vez. La respuesta había llegado apenas minutos después de enviar la llamada de socorro. Pero lo que lo impactó más que la rapidez fue la imposibilidad de lo que afirmaba el capitán humano. 6 horas para llegar a su posición desde el espacio humano era matemáticamente imposible dado todo lo que la hegemonía sabía sobre tecnología humana. El navegante Tresek trabajaba frenéticamente en su consola dañada, intentando verificar sus cálculos. Sus dedos escamosos se movían por la superficie de control mientras los datos fluían por su pantalla. Capitán, he confirmado nuestra posición y la he contrastado con nuestros archivos de inteligencia en territorio humano. El puesto avanzado humano más cercano está al menos a 20 horas luz de nuestra ubicación actual. Beltar se volvió hacia el ingeniero jefe Sixer, quien monitoreaba sus sistemas de soporte vital defectuosos. ¿Cuál es la velocidad máxima que, según nuestros informes de inteligencia, pueden alcanzar las naves humanas? Necesitaba saber si había algún error en su información o si algo más estaba sucediendo. Sara consultó su base de datos técnica y negó con la cabeza, confundida. Señor, según todos los datos disponibles, las naves humanas utilizan motores de fusión primitivos que pueden alcanzar aproximadamente 12 veces la velocidad de la luz a máxima potencia. Incluso sus naves militares más rápidas no deberían ser capaces de superar las 15 veces la velocidad de la luz. A ese ritmo, tardarían al menos 18 horas en llegar hasta nosotros. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas al comprender las implicaciones. O bien los humanos mentían sobre su llegada para ayudarlos, o bien los servicios de inteligencia de la hegemonía habían subestimado gravemente la capacidad tecnológica humana. Ambas posibilidades eran inquietantes por diferentes razones. Si los humanos no venían realmente, la tripulación del ZEPR-9 moriría en las próximas horas. Si la tecnología humana era más avanzada de lo que se creía, el equilibrio de poder galáctico podría ser muy diferente al que creía la hegemonía. La oficial de comunicaciones, Letana, levantó la vista de su puesto con creciente alarma. Capitán, detecto una enorme señal de energía que se acerca desde el espacio humano. Las lecturas no se parecen a nada en nuestra base de datos. Lo que sea que esté generando esa señal se mueve a aproximadamente 30 veces la velocidad de la luz. Feltar sintió que se le helaba la sangre al absorber esta información. 30 veces la velocidad de la luz era más rápida de lo que la mayoría de las naves militares de la hegemonía podían alcanzar. Solo los dreadnoughts más nuevos y las naves de mensajería especiales podían igualar esa velocidad. Si los humanos poseían naves capaces de tal velocidad, entonces todos los cálculos estratégicos que las potencias galácticas habían hecho sobre las capacidades humanas eran completamente erróneos. Tresek confirmó las lecturas de los sensores y trazó la trayectoria del objeto que se aproximaba. Señor, la señal de energía se dirige directamente a nuestra posición. Si mantiene la velocidad actual, llegará en aproximadamente 6 horas, tal como prometió el capitán humano. Mientras tanto, a bordo del UNS Defiance, la ingeniera jefe Betty Walsh llevó los sistemas de propulsión cuántica de la nave mucho más allá de sus límites de seguridad normales. Los enormes motores que impulsaban el crucero pesado se basaban en principios que la mayoría de las especies alienígenas aún no habían descubierto. Los humanos habían desarrollado la tecnología de manipulación cuántica mediante una combinación de avances en física teórica y una necesidad desesperada durante su expansión espacial temprana. Las luces de advertencia parpadeaban por toda la sala de máquinas mientras Betty y su equipo monitoreaban el flujo de energía y las lecturas de tensión estructural. El motor cuántico funcionaba creando niveles controlados en el espacio-tiempo que permitían a la nave atravesar eficazmente el espacio dimensional superior. En niveles normales de operación, el motor era completamente seguro. Pero a máxima potencia, las fuerzas involucradas podrían destrozar una nave si no se gestionan con cuidado. Ingeniería para puentear, mantenemos la máxima potencia, pero necesito que sepa que estamos operando en la zona roja. Betty habló por su comunicador mientras verificaba las lecturas de temperatura en las bobinas del motor principal.
Los colectores cuánticos son estables por ahora, pero si continuamos así durante más de 8 horas, corremos el riesgo de una falla catastrófica. La voz del capitán Morrison regresó de inmediato. Entendido, jefe. Solo necesitamos 6 horas para llegar a los extraterrestres. ¿Puede el motor soportar esa duración con los niveles de energía actuales? Estaba arriesgando su nave y su tripulación, pero Morrison sabía que salvar vidas a veces requería tomar riesgos calculados. Betty revisó sus instrumentos una vez más antes de responder. 6 horas deberían ser manejables, capitán. El motor puede soportar este maltrato por tiempo limitado. Simplemente no me pida que lo vuelva a hacer pronto. Sonrió con tristeza al decirlo, porque sabía que Morrison tomaría la misma decisión si hubiera vidas en juego. A lo largo de la nave, la tripulación se preparaba para la primera operación de rescate de la humanidad con una especie alienígena. En la enfermería, el Dr. Paul García estudiaba la poca información que tenían sobre biología alienígena mientras organizaba su equipo para emergencias médicas desconocidas. Desconocía el tipo de lesiones o afecciones médicas que podrían encontrar, pero su juramento como médico le exigía ayudar a cualquiera que estuviera sufriendo. La jefa de seguridad, María Santos, informó a sus equipos sobre los procedimientos para operar en entornos alienígenas. Habían entrenado para abordar naves humanas, pero esta situación era completamente nueva. Sus marines tendrían que estar preparados para cualquier cosa, manteniendo la calma y la profesionalidad durante el primer contacto con una especie desconocida. La DRA. Ellen Roberts trabajó con los sistemas informáticos de la nave para desarrollar protocolos de comunicación compatibles con tecnología alienígena. La llamada de socorro inicial se había traducido automáticamente, pero establecer una conversación real requeriría un análisis lingüístico más sofisticado. Esperaba que los alienígenas tuvieran paciencia mientras los humanos descubrían cómo comunicarse con ellos correctamente. De vuelta en el CEPR-9, la tripulación observó cómo sus sensores de largo alcance rastreaban la nave humana que se acercaba. La señal de energía se intensificaba a medida que se acercaba, y las lecturas se volvían aún más desconcertantes. Cualquiera que fuera la tecnología que impulsaba esa nave, generaba niveles de energía que parecían imposibles para una especie que la hegemonía consideraba primitiva. Tar se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre los humanos. Los informes de inteligencia los describían como bárbaros apenas civilizados que habían llegado a los vuelos espaciales por pura suerte, en lugar de por avances científicos. Pero ninguna especie primitiva podía construir naves capaces de la velocidad que estaban presenciando. La ingeniera Sixura levantó la vista de su consola con asombro y miedo en su expresión. Capitán, esa nave no solo es rápida. Los patrones de energía sugieren una tecnología generaciones por delante de cualquier cosa en las bases de datos de la hegemonía. Si los humanos han estado ocultando capacidades como esta, entonces debemos reconsiderar toda nuestra comprensión de la política galáctica. Mientras la nave humana corría por el espacio hacia ellos a una velocidad imposible, la tripulación del CEPR-9 comenzó a darse cuenta de que podrían estar a punto de encontrarse con algo mucho más significativo que una simple operación de rescate. Posiblemente estaban presenciando el momento en que la humanidad reveló sus verdaderas capacidades a la galaxia por primera vez. Cuando la UNS Defiance perdió su impulso cuántico cerca de la nave alienígena a la deriva, el capitán apenas podía creer lo que sus sensores le mostraban. La nave humana era enorme y estaba repleta de sistemas de armas que su computadora táctica ni siquiera podía identificar. La enorme nave de guerra era fácilmente el doble de grande que su nave de investigación y emitía señales de energía que sugerían una tecnología muy superior a la que poseía la hegemonía. Pero en lugar de exigencias o amenazas, los humanos comenzaron a coordinar de inmediato una operación de rescate con una eficiencia que dejó a la tripulación alienígena sin palabras. La voz del capitán Morrison llegó a través del sistema de comunicación, tranquila y profesional, como si rescatar especies alienígenas fuera algo que los humanos hicieran a diario. CEPR-9, aquí el capitán. Morrison, estamos posicionando nuestra nave para los procedimientos de atraque de emergencia. Nuestro equipo médico está listo para ayudar con cualquier lesión entre su tripulación. Miró alrededor del puente dañado y vio los rostros de los tripulantes supervivientes. Todos pensaban lo mismo, pero ninguno quería decirlo en voz alta. Esta nave humana podría haber destruido el CEPR-9 con un solo disparo. En cambio, los humanos ofrecieron ayuda sin pedir nada a cambio. Era un comportamiento que contradecía todo lo que la hegemonía creía sobre la naturaleza humana. El ingeniero jefe Rick Palmer lideró las labores de rescate, trabajando junto a extraterrestres por primera vez en la historia de la humanidad. Su equipo se movió con precisión experta mientras extendían tubos de acoplamiento flexibles desde el Defiance para conectar con la nave alienígena dañada. Los desafíos técnicos eran enormes,
ya que los diseños de naves humanas y alienígenas utilizaban estándares completamente diferentes, pero los ingenieros de Palmer se adaptaron rápidamente a los sistemas desconocidos. Capitán, hemos establecido conexión física con la nave alienígena. Palmer informó a Morrison por el sistema de comunicación. Sus puertos de acoplamiento utilizan una configuración diferente a la nuestra, pero hemos logrado crear un sello seguro. Ahora estamos extendiendo las conexiones de soporte vital de emergencia para ayudar a estabilizar su atmósfera. El Dr. Paul García entró en la nave alienígena a través del tubo de acoplamiento con equipo médico y sintiéndose más nervioso que nunca. Su primer vistazo a la arquitectura alienígena reveló pasillos más altos y anchos que las naves humanas, con iluminación que utilizaba diferentes longitudes de onda del espectro. Todo olía extraño y la gravedad se sentía ligeramente más ligera que la terrestre. La primera alienígena con la que se topó fue la oficial de comunicaciones Litan Nana, quien se había desplomado cerca de su estación por falta de oxígeno. García se arrodilló a su lado e intentó aplicar principios médicos básicos a una fisiología que nunca antes había visto. Su respiración era superficial y su piel había adquirido un color pálido. Sugería una grave situación de sufrimiento. Utilizando un generador de oxígeno portátil, García comenzó a suministrarle una mezcla de gases que pareció aliviar su condición. Durante la operación de rescate, García se vio obligado a tratar las lesiones de los extraterrestres con improvisación y entrenamiento médico básico. La tripulación de Hegemony sufrió diversos grados de pérdida de oxígeno y exposición a la radiación de sus sistemas dañados. El equipo médico humano no estaba diseñado para la biología extraterrestre, pero la adaptabilidad y determinación de García resultaron sorprendentemente eficaces para ayudar a los supervivientes heridos. La jefa de seguridad, María Santos, coordinó la evacuación de los tripulantes extraterrestres que no pudieron permanecer seguros a bordo de la nave dañada. Sus marines trabajaron con cuidado para transportar a los extraterrestres heridos a través de los tubos de atraque, tratándolos con respeto y amabilidad. A pesar de las barreras lingüísticas y las diferencias biológicas, humanos y extraterrestres desarrollaron rápidamente una comunicación básica mediante gestos y procedimientos de emergencia compartidos. El capitán Morrison se abrió paso a través de la nave extraterrestre para reunirse personalmente con el capitán Beltar en lo que quedaba del puente de la Sapira 9. Los dos capitanes se miraron, representando a su especie en el primer contacto directo entre los humanos y la hegemonía. Morrison extendió la mano en el gesto universal de saludo y respondió con una reverencia formal que parecía apropiada para el momento histórico. Capitán, soy Jake Morrison de la Armada Espacial de las Naciones Unidas. Mi tripulación y yo nos sentimos honrados de ayudarle a usted y a su gente en esta emergencia. Morrison habló lenta y claramente, esperando que los sistemas de traducción transmitieran no solo sus palabras, sino también su sincero deseo de ayudar. Contamos con instalaciones médicas a bordo de nuestra nave que pueden atender a los miembros heridos de su tripulación. Beltar estudió al capitán humano con atención, buscando señales de engaño o motivos ocultos. Morrison parecía ser de mediana edad para los estándares humanos, con cabello canoso y líneas alrededor de los ojos que sugerían experiencia y sabiduría. Su actitud era tranquila y segura, pero no arrogante. Y lo más importante, parecía genuinamente preocupado por el bienestar de los alienígenas desconocidos que nunca antes había conocido. Capitán Morrison, su respuesta a nuestra llamada de socorro ha salvado la vida de mi tripulación. La velocidad de su llegada y las capacidades de su nave superan con creces lo que indicaban nuestros informes de inteligencia sobre la tecnología humana. Tar eligió sus palabras con cuidado, pues básicamente estaba admitiendo que la hegemonía había estado espiando las actividades humanas. ¿Cómo es posible tal avance para una especie que consideramos primitiva? Morrison sonrió. Pero había algo duro en su expresión que le hizo comprender a Beltar que podría estar ante un individuo muy peligroso. A pesar de la amabilidad del humano, capitán, tal vez sus fuentes de inteligencia necesiten mejor información. Los humanos hemos estado desarrollando nuestra tecnología durante más tiempo del que la mayoría cree. Preferimos mantener algunas de nuestras capacidades en privado hasta que las circunstancias nos obliguen a revelarlas. Mientras continuaba la operación de rescate, los tripulantes alienígenas se encontraron a bordo de una nave humana que desafiaba todo lo que creían saber sobre la especie. La enfermería donde el Dr. García trató sus heridas estaba equipada con tecnología cuya eficacia parecía casi mágica. Enfermeras y médicos humanos trabajaron incansablemente para ayudar a los pacientes alienígenas utilizando equipos y técnicas que parecían estar generaciones por delante de la ciencia médica de la hegemonía. La ingeniera Sixara se encontró en la sala de máquinas del Defiance, observando los sistemas de propulsión cuántica que habían llevado a la nave humana al rescate a una velocidad imposible. El jefe Palmer explicó algunos de los principios básicos de la tecnología de manipulación cuántica,
evitando cuidadosamente cualquier detalle que pudiera comprometer las ventajas estratégicas humanas. Cisara se dio cuenta de que estaba viendo una ciencia sobre la que su propia gente solo había teorizado en sus instalaciones de investigación más avanzadas. Mientras el último alienígena herido era trasladado a la bahía médica humana, el capitán Beltar se encontraba de pie en la sala de observación del Defiance, observando su nave de investigación dañada. Los humanos no solo habían salvado a su tripulación, sino que lo habían hecho sin pedir dinero ni concesiones políticas. Su respuesta inmediata para ayudar a los desconocidos contradecía todas las suposiciones que la hegemonía había hecho sobre el carácter y las motivaciones humanas. Morrison se unió a las ventanas de observación, y ambos capitanes observaron cómo los equipos de reparación humanos comenzaban a trabajar en el CEPR-9 para prepararlo para el viaje a casa. «Capitán», su gente respondió a nuestra emergencia sin vacilaciones ni condiciones. Este nivel de ayuda entre desconocidos es inusual en la política galáctica. ¿Por qué los humanos arriesgan tanto para ayudar a personas que no conocen? Morrison guardó silencio un largo momento antes de responder. «Capitán, en las profundidades del espacio, todos somos viajeros lejos de casa. Cuando alguien está en apuros, lo ayudamos porque algún día podríamos necesitar ayuda nosotros mismos. No es competencia». Preocupado. Era justo lo que había que hacer. Mientras la UNS Defiance escoltaba al reparado CEPR-9 hacia el puesto avanzado de Hegemony más cercano, el capitán dedicó su tiempo a aprender verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre la galaxia. El viaje duraría 3 días a velocidad de crucero normal. Y durante ese tiempo, el capitán alienígena se encontró como un invitado de honor a bordo de la nave de guerra más avanzada que jamás había conocido. El capitán Morrison había invitado a Beltar a compartir comidas en el comedor humano, donde el capitán alienígena descubrió que la comida humana era sorprendentemente variada y sabrosa. Más importante aún, estas reuniones informales les dieron a ambos capitanes la oportunidad de intercambiar información sobre sus respectivas especies y territorios. Lo aprendido durante estas conversaciones sacudió su comprensión de la política galáctica hasta sus cimientos. Los humanos no habían logrado recientemente viajar más rápido que la luz, como creía la hegemonía. Habían estado desarrollando su tecnología en secreto durante décadas, mientras que deliberadamente parecían primitivos a otras civilizaciones galácticas. Sus sistemas de propulsión cuántica estaban generaciones por delante de todo lo que poseía la hegemonía, y su tecnología armamentística era igualmente avanzada. Lo más impactante de todo fue la revelación de que la humanidad había estado manteniendo este engaño por razones estratégicas. Capitán Morrison, ¿por qué su gente ha ocultado sus verdaderas capacidades a la comunidad galáctica? La hegemonía y otras grandes potencias han tachado a los humanos de primitivos apenas civilizados. Sin duda, revelar su avanzada tecnología les haría ganar más respeto y mejores relaciones diplomáticas. Tar hizo esta pregunta durante su segunda cena juntos, mientras intentaban comprender las motivaciones humanas. Morrison dejó su taza de café y consideró su respuesta detenidamente. «Capitán, cuando eres la nueva especie en una galaxia llena de poderes consolidados, a veces es prudente dejar que otros te subestimen. Aprendimos pronto que parecer débil puede ser más seguro que parecer fuerte hasta que estés listo para defenderte adecuadamente. La galaxia ha visto muchas civilizaciones jóvenes y prometedoras destruidas por vecinos celosos que temían la competencia». Esta explicación hizo que Beltar se diera cuenta de que los humanos eran mucho más sofisticados en su pensamiento de lo que nadie había imaginado. Habían analizado la política galáctica y tomado decisiones estratégicas basadas en la supervivencia a largo plazo en lugar de la gloria a corto plazo. Mientras otras especies luchaban por estatus y reconocimiento, los humanos habían forjado su fuerza discretamente, evitando la atención de posibles enemigos. La DRA. Ellen Roberts se unió a la conversación y proporcionó revelaciones aún más inquietantes sobre las capacidades humanas. «Capitán, su llamada de socorro no fue la primera comunicación alienígena que recibimos. Las naves humanas han estado monitoreando transmisiones galácticas durante años, y tenemos información detallada sobre la mayoría de las principales civilizaciones, incluida la hegemonía. Conocemos sus capacidades militares, sus rutas comerciales y su estructura política». Beltar sintió un escalofrío al absorber esta información. Si los humanos habían estado recopilando información en secreto sobre otras especies, entonces poseían ventajas estratégicas que nadie sospechaba. El ejército de la hegemonía había elaborado planes basados en la suposición de que los humanos estaban aislados e ignoraban los asuntos galácticos. Esos planes tendrían que revisarse por completo si la inteligencia humana fuera tan completa como sugería el Dr. Roberts. Pero más que sus avances tecnológicos o su capacidad de recopilación de inteligencia, fue la respuesta inmediata e incondicional a su llamada de socorro lo que reveló la verdad más importante sobre la humanidad.
Mientras que otras especies habrían calculado costos y beneficios y requerido la autorización de sus gobiernos, los humanos simplemente actuaron para preservar la vida sin vacilación ni demora. Capitán Morrison, su tiempo de respuesta a nuestra emergencia era imposible según nuestros cálculos. Ninguna especie civilizada mantiene naves de patrulla en el espacio profundo solo para responder a las llamadas de socorro. El gasto de recursos sería enorme y el valor estratégico, mínimo. Beltar había estado pensando en este rompecabezas desde que comenzó el rescate y aún no comprendía el enfoque humano de las operaciones espaciales. Morrison intercambió miradas con el Dr. Roberts antes de responder. Capitán, toda nave humana que viaja en el espacio profundo tiene el mandato de responder a cualquier llamada de socorro de cualquier especie sin cuestionamientos ni demoras. Lo llamamos el Código del Vacío y se aplica por igual a naves militares, comerciales y privadas. Nadie muere solo en el espacio, mientras los humanos puedan ayudarlos. Beltar miró a Morrison con asombro al ver las implicaciones de esta política claramente. Los humanos gastaban enormes recursos para mantener las capacidades de rescate en todo su territorio y más allá, simplemente porque creían que era moralmente necesario. Ninguna otra especie que él conociera haría tales sacrificios por el bien de desconocidos, especialmente de alienígenas desconocidos que nunca habían conocido antes. Pero los costos de mantener tal cobertura deben ser asombrosos. ¿Cómo justifica su gente el gasto cuando esos recursos podrían usarse para la expansión militar o el desarrollo económico? Beltar realmente no podía comprender cómo una civilización podía permitirse priorizar las operaciones de rescate por encima de preocupaciones más prácticas. La DRA. Roberts respondió esta vez, y sus palabras contenían una pasión que sorprendió al capitán alienígena. Capitán, hay cosas más importantes que la eficiencia o los márgenes de ganancia. Cada vida salvada justifica cualquier gasto necesario. Medimos nuestro éxito como civilización no por la cantidad de territorio que controlamos ni la riqueza que acumulamos, sino por lo bien que protegemos a quienes la necesitan. A medida que su viaje continuaba, Beltar aprendió sobre otros aspectos de la sociedad humana que contradecían todo lo que los Hegemony creían sobre la especie. Las naves humanas transportaban instalaciones médicas que podían tratar docenas de fisiologías alienígenas diferentes. Aunque nunca habían establecido contacto oficial con otras especies, sus tripulaciones se entrenaban regularmente para operaciones de rescate en entornos hostiles. Lo más importante es que cada humano que conoció parecía comprometido personalmente con ayudar a los demás, sin importar el costo o el riesgo personal que implicara. El ingeniero jefe Rick Palmer recorrió las secciones de ingeniería del Defiance y explicó cómo funcionaba la tecnología cuántica humana según principios que los científicos de la hegemonía apenas comenzaban a teorizar. Pero Palmer también explicó que cada nave humana llevaba suministros y equipos de emergencia diseñados para ayudar a las naves averiadas, incluso si eso significaba reducir su propia capacidad operativa. La jefa de seguridad, María Santos, mostró sistemas de combate, entrenamiento y armas humanos claramente superiores a cualquier cosa que poseyera el ejército de Hegemony. Pero también mostró el extenso equipo médico y de rescate que sus marines llevaban como equipo estándar, ya que su misión principal era proteger la vida en lugar de quitarla. A medida que el CEPR-9 se acercaba al puesto avanzado de Hegemony, donde sería trasladado a instalaciones de reparación adecuadas, el capitán comenzó a redactar su informe al alto mando. El documento cambiaría todo lo que la hegemonía creía sobre los humanos y su lugar en la civilización galáctica. Los humanos no eran bárbaros primitivos que luchaban con la tecnología básica. Eran una civilización avanzada con capacidades que rivalizaban o superaban a las de las especies más poderosas de la galaxia. Pero su mayor fortaleza no residía en sus armas, ni en su velocidad, ni en su capacidad para recopilar información. Su mayor fortaleza residía en su compromiso absoluto con la preservación de la vida y la ayuda a quien la necesitara, sin importar la especie, la política o el coste personal. Habían anunciado a la galaxia que nadie moriría solo en el vacío mientras los humanos respiraban para evitarlo. En las profundidades del espacio, donde el frío y la oscuridad parecían infinitos, una nave de guerra humana había respondido al instante a los extraños que pedían ayuda. Y al hacerlo, habían revelado que la humanidad había llegado no como conquistadores en busca de territorio o gloria, sino como guardianes comprometidos con la protección de toda la vida en la galaxia. Las estrellas mismas parecían menos solitarias, sabiendo que los humanos observaban y estaban listos para ayudar a quien lo necesitara.